Hola a todos y esta clase vamos a hablar acerca de productividad o del concepto de productividad, sistemas de trabajo y métodos de trabajo. Y quiero empezar con esta frase de Henry Ford, que fue pues, uno de los pioneros en la organización del trabajo, que dice que he observado que la gente que sale adelante es aquella que aprovecha el tiempo que otros desperdician. Entonces el contenido de esta sesión va a incluir las definiciones y pues, conceptos asociados a los sistemas de producción, administración de las operaciones, medición del trabajo, estudio de tiempos y los conceptos de productividad y capacidad. Entonces, un sistema de producción nosotros lo podemos entender como todo aquello que involucre unos insumos y una materia prima que atraviesan un proceso de transformación, adición de valor y que se convierten finalmente en un producto que luego es entregado a un segmento del mercado específico. Entonces, esta concepción inicia cuando se define un objetivo y un producto que se desea comercializar y a partir de él se empieza a definir o a identificar todos los recursos, eh, la maquinaria y los equipos para hacerlo pues una realidad. También se debe estudiar la capacidad instalada, el procedimiento, para poder llevarlo a cabo. Entonces, para que un sistema de producción funcione, es necesario que nos aseguremos que exista una investigación previa que permita identificar la evolución y el desarrollo de las operaciones para que éstas siempre estén sujetas a una mejora continua. Entonces, los sistemas de producción, podemos decir que la administración de la producción y de las operaciones nos permite gestionar los recursos productivos de la organización. Digamos que dos empresas pueden hacer exactamente lo mismo, pero porque una tiene mejores resultados que la otra, porque esta ha entendido su sistema de producción y ha logrado pues desarrollar con los mismos recursos mejores productos en un mejor tiempo, sin consumo de tantos materiales, y eso hace que ésta sea más competitiva en el mercado. Entonces es muy importante que dentro de la organización los sistemas de producción sean gestionados correctamente y sean estudiados. Entonces el área que se encarga de la planificación, organización, dirección, control y mejora de los sistemas que producen los bienes y servicios se llama la administración de producción y operaciones. Entonces incluye todas las funciones esenciales y complementarias para que todas las etapas o todos los procesos que hacen parte del sistema de producción funcionen de manera armónica. Entonces, ¿qué hace, digamos, este departamento? Se encarga de hacer la previsión, de planificar la producción, de llevar controles y digamos que las actividades complementarias son la organización científica del trabajo, que vamos a ver más adelante de qué se trata, administración de la calidad, administración del mantenimiento, seguridad del trabajo e informática, y todos estos deben ser enfocados al objetivo común trazado por la organización que se define desde la misión, la visión. Entonces, yo no puedo esperar que mi empresa mejore si yo me dedico a la fabricación de bienes y mi sistema de producción no está bien establecido. Entonces, desde el rol del patronista, ustedes deben entender, digamos, cuál es el aporte que ustedes hacen a la organización, en dónde entran en el sistema de producción y cómo el desempeño de ustedes impacta en el cumplimiento de los objetivos y las metas de la organización. Entonces, nosotros tenemos, voy a volverme un poquito acá, que las funciones esenciales y complementarias para asegurar la armonía del sistema están divididas, ¿verdad? Y son las que ya mencionamos. Entonces vamos a ver primero las esenciales y luego las complementarias. De las esenciales tenemos la previsión, la planificación y el control. En la previsión se proporcionan datos históricos básicos en términos de concepción y administración de las operaciones. Es cuantitativa y cualitativa. O sea, si yo sé qué es lo que hago y qué he hecho a lo largo del tiempo, me va a permitir prever cómo va a ser el comportamiento de las actividades y de los procesos. Planear es cuando definimos unos horarios, unos calendarios, unos tiempos que nos ayudan a llevar un control. Por ejemplo, los cronogramas hacen parte de
la planificación y de la administración de un sistema de producción. El control, este se enfoca en aspectos cuantitativos, pero llevar por lo menos cuánto tiempo me tomé en esto, qué demoras se generaron, cuáles son los costos, el control de calidad. Entonces, por lo menos los formatos que hemos visto de revisión de contramuestra, de orden de corte, donde se coloca lo que estaba planeado cortar y lo que realmente se cortó, cuánto quedó de retazos, todo esto hacen parte como de la administración del sistema de producción en una actividad esencial de control. Ahora, dentro de las actividades complementarias tenemos la organización científica, que esta se refiere o que es importante ya que nos genera productividad y rentabilidad, porque nos permite organizar de forma muy técnica los tiempos, la distribución del trabajo, las cargas laborales, el uso de las maquinarias en algo que se llama balanceo de línea. Bueno, en estas máquinas, ¿cómo voy a distribuir a mi personal? Cada cuánto van a estar aquí de acuerdo a las necesidades de fabricación que están establecidas en la ficha técnica, en la secuencia operacional. Entonces, toda esa información es cuando acá empieza a tener como sentido. Y la administración del mantenimiento, pues de acuerdo a las máquinas y los equipos que necesito, pues hacer unos programas de mantenimiento para que estos puedan funcionar y no se generen atrasos por fallas mecánicas o técnicas. La administración de seguridad y salud en el trabajo, controlar e identificar todas las circunstancias que puedan causar accidentes de trabajo y un enfoque sistémico e informativo para agilizar los procesos y generar información constante basada en el análisis y en el historial del cual se ha alimentado el sistema. Porque pues no puedo ver las cosas como casos aislados, sino poderlas interpretar como un sistema. Voy a hacer una pausa acá para que puedan contextualizarse. Y es que durante los 2 trimestres que hemos visto esta competencia, ustedes han empezado a entender cada uno de los procesos que conforman el sistema MODA y que son necesarios para la fabricación de un producto. También han aprendido acerca de unos documentos o unos formatos de control y estandarización para desarrollar cada una de esas actividades y que se convierten, digamos, en la información básica para desarrollar la actividad y que de alguna forma permiten planear el trabajo. Por lo menos el line sheet me muestra cuáles son las referencias a trabajar y que me permite a mí conocer cuál va a ser, digamos, la programación de la colección, qué tipo de prendas se van a trabajar y eso también lo puedo ver cuantificado en el presupuesto de colección. En el cronograma sé cuál es el tiempo que va a estar disponible para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman todo el proceso productivo y veo otros formatos de control como son las listas de chequeos, las órdenes de corte, la revisión de contramuestra, la ficha técnica, el despiece. Entonces, toda esta información, si nosotros nos las ponemos a revisar en detalle, lo que nos brinda es el cómo voy a hacer el producto, ¿verdad? Pero yo no puedo administrar un sistema de producción si no conozco, digamos, dentro de ese cómo, qué necesito, cuánto tiempo, qué personas, qué recursos, qué máquinas, qué equipos, qué espacio, o sea, ya la parte operativa de cada una de esas especificaciones que se han definido. Entonces, en esta sesión lo que vamos a entender es cómo todo ese acumulado de información se traduce para que la organización pueda funcionar y generar resultados positivos que le permitan continuar y además crecer en el tiempo. Entonces, para eso, la primera parte corresponde a administrar el sistema de producción. Mi sistema de producción, que tiene una cantidad de procesos, yo tengo que identificarlos, conocerlos, llevar estadísticas, poder planificar, poder organizarlo en el tiempo, llevar un control y además hacer unas actividades complementarias que me aseguren que las esenciales funcionen. Porque, digamos, si yo no tengo un sistema para recopilar información, ¿cómo puedo prever si no llevo
estadísticas de nada o no tengo nada donde registrar. Digamos que yo no creo referencias. ¿Cómo puedo prever el comportamiento de ventas si no sé a qué productos se refieren los totales de unidades vendidas? Entonces tengo que tener un sistema, digamos, de información o de registro de información que además sea sistemático, o sea, que sea integral, holístico. De nada me sirve tener los equipos si esos equipos no les hago mantenimiento y luego no van a funcionar. También si no les doy las garantías al personal para que trabaje con seguridad y ocurren accidentes que luego afectan la productividad de la compañía, sin mencionar pues todas las implicaciones morales y éticas que tiene eso, porque estamos atentando con la vida de las personas. Y la organización científica para poder llevar control en los tiempos de fabricación. Entonces, dentro del proceso y su control es donde nos vamos a enfocar ahora. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades y cada actividad requiere unos insumos y unos recursos que son transformados en unos productos o en unos elementos de salida. Entonces, yo tengo que entender muy bien cómo funciona mi proceso para identificar dónde debo ejercer mayor control, dónde puedo mejorar para yo poder ser realmente competitivo. Entonces, cuando nosotros analizamos un proceso dentro de la organización, es importante identificar cada una de las interacciones de las actividades y digamos como qué se requiere de cada una. Cuando hacíamos las listas de chequeo, analizábamos, por ejemplo, qué aspectos debo yo tener en cuenta para poder saber si hice bien mi trabajo, o incluso yo puedo hacer una lista de chequeo sobre lo que yo recibo para poder ejecutar mi trabajo. Entonces, la ficha técnica tiene especificaciones de moldería, es clara, presenta, entonces yo puedo incluso hacer ese tipo de cosas para asegurar pues el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en el proceso y su control podemos analizar que dentro de un proceso vamos a estudiar inicialmente lo que son las entradas, que es todo lo que ingresa para ser transformado. Luego las salidas, que es el resultado de esa transformación. Entonces, digamos, dentro del proceso de patronaje que ingresa, las fichas técnicas, las muestras textiles, eso es lo que ingresa. ¿Qué sale? Los moldes o los patrones industrializados. ¿Qué actividad? ¿Qué es la acción que genera un cambio? ¿Qué actividad desarrollo? Desarrollo una actividad que se llama patronaje. ¿Qué requisitos de control necesito? Entonces hago las listas de chequeo, la ficha técnica. ¿Cómo mido la eficacia de mi trabajo? O sea, ¿cómo sé si lo que he hecho ha respondido a las necesidades de la organización en cuanto a la acción de mi proceso? Entonces, ¿por qué es óptimo o por qué es improductivo? Me demoro demasiado, no cumplo con las fechas establecidas del cronograma, no lo hago de acuerdo al line sheet, las prendas tienen muchos ajustes y el responsable que viene siendo quien lidera o guía el proceso. Entonces, esta información es la que yo utilizo para poder ejercer un control sobre el proceso, pero además entenderlo. Es importante también tener claro el concepto del flujo del proceso. Hay que pensar qué tan competitivos somos en el sector en que nos enfocamos y también cuáles son las claves de éxito. O sea, qué es lo que hace que, digamos, una empresa sea más exitosa que otra. La empresa que es exitosa, ¿qué hizo diferente para que realmente sea así de competitiva? ¿Cómo cambió la forma en la que desarrolla X proceso que hace parte del sistema de producción de la organización? Entonces, por este motivo se debe seleccionar una estrategia de flujo de proceso que determine cómo ordenar el sistema de operaciones para manejar el volumen y la variedad de productos o servicios que el cliente requiere. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de flujos de proceso. Hay un flujo que es flexible. En este caso hablamos de alta variedad de productos. Podemos hacer un vestido de novia, trajes de fiesta, vestidos sastres,
pero se maneja un bajo volumen, que puede estar entre 1 y 20 unidades, donde hay productos personalizados, el flujo es desordenado, como digamos, hoy puede hacerse como un vestido con muchas mediciones y ajustes, al día siguiente se hace otro que sale perfecto, que necesita unos recursos por procesos específicos que van a variar porque es muy personalizado, que la mano de obra es intensiva porque es especializada y constante, que los recursos son flexibles porque puede hacer cambios durante el proceso de confección, baja utilización de la capacidad porque no necesito tantos equipos y un alto contacto con el cliente. Aquí tenemos como el ejemplo de un flujo flexible. Entonces tenemos un flujo lineal donde tenemos baja variedad, ¿verdad?, de los productos, no tienen gran diferencia entre uno y otro, manejamos son más bien altos volúmenes, o sea, grandes cantidades. Los productos ya están estandarizados, el flujo ordenado porque ya está, digamos, como previamente definido. Hay unos recursos específicos para cada uno. El capital es intensivo porque todos los días hay una fabricación constante. Los recursos no son flexibles porque ya están especificados en una ficha técnica. Se utiliza la capacidad de la planta o la capacidad productiva total y hay un mínimo contacto con el cliente. Este es más bien el que nosotros nos hemos enfocado durante la formación porque es industrial. Y tenemos un flujo intermitente que es como una mezcla de los dos anteriores. Entonces la variedad es moderada, digamos que las cantidades también son moderadas, el producto es por pedido, el flujo es moderado pero es ordenado, porque en un mismo lote puede haber variedad de colores e insumos, los recursos van sujetos a los lotes que se empiezan a definir, la mano de obra es intensiva, los recursos pueden ser flexibles, aunque está definido por una ficha técnica y no hay flexibilidad cuando ya está confeccionado, y el contacto con el cliente es moderado. Y en cuanto a la utilización de la capacidad no está definida porque va a depender como de la variedad. Entonces también podemos definir, entendiendo todos los sistemas de producción de nuestra organización, que yo pueda que desarrolle algunas actividades adentro de mi organización, otras por fuera, otras las integre y de acuerdo a eso podemos determinar que hay 3 formas de producción. La primera que se llama outsourcing, que consiste en tercerizar y es encontrar como unos aliados estratégicos para que yo los subcontrate para desarrollar ciertas actividades. Entonces digamos que yo puedo hacer el diseño y patronaje dentro de mi organización, pero subcontrato o contrato a otra para que se encargue del corte y la confección. O yo lo puedo empezar a definir de acuerdo a mis necesidades. Lo que es más importante en el tema de outsourcing es que yo verifique la legalidad de mis aliados o de estas empresas que se van a convertir en mis proveedores, que conozca cómo manejan su sistema de producción, el de bodega y almacenamiento, porque yo voy a entregar materia prima, insumos, etcétera, para que ellos fabriquen, así que yo tengo que asegurarme que así como yo cuido el almacenamiento de estos para no afectar su calidad, como vimos en el tema de los materiales, este proveedor también lo haga. También estudio una parte relacionada a maquinarias y equipos, tecnología, la especialización de la mano de obra para poder saber de pronto qué es lo que pueden o no pueden fabricar, cuál es la capacidad que tienen, el valor y la ubicación que me va a ayudar como a priorizar uno sobre otro, si tengo más fácil acceso, si ofrece, digamos, como una mejor relación en costo-beneficio, etc. Luego tenemos algo que se llama integración vertical. Entonces, en este caso, la empresa produce su insumo, fabrica sus productos, el producto y lo lleva a la distribución al por mayor y al detal. Entonces involucra todos los eslabones de la cadena de valor de la industria. Y la integración horizontal, aquí se crean varias empresas que pertenezcan al mismo grupo, aunque cada una compite en un mercado objetivo diferente con una marca asignada. Entonces cada una tiene su propia planta de producción o que fabriquen productos similares. Entonces voy a colocar un ejemplo de cada uno para que les sea más fácil entender. Sara realiza integración horizontal. Pues no propiamente Sara, sino el grupo Inditex. El grupo Inditex tiene varias marcas.
Una se llama Zara, otra se llama Bershka, otra se llama Stradivarius, otra se llama Pull&Bear, otra se llama Zara Home, etc. Pero vamos a centrar en estas tres primeras que son las que hay aquí en Barranquilla. Zara, Bershka y Stradivarius. Aunque las tres hacen ropa, están orientadas a un consumidor totalmente diferente y no compiten entre ellas, pero hacen parte del mismo grupo empresarial. Entonces, eso hace que la empresa crezca mucho más, cada una tiene su fábrica, su sistema de producción específico, pero hacen parte de un mismo grupo empresarial y por eso se dice que están integradas horizontalmente. En el caso de la Olímpica, por ejemplo, la Olímpica tiene empresas de transporte, empresas avícolas, empresas de cárnicos, empresas de lo que ustedes menos se imaginen. Entonces ellos son sus propios proveedores, o sea, por lo menos la granja avícola que tiene la Olímpica le vende el pollo y el huevo a la Olímpica, pero no solamente se lo vende a la Olímpica, sino que se lo vende a otros supermercados, a otras empresas. La flota de transporte que es de la Olímpica no solamente transporta los alimentos de la Olímpica, sino que también sirve de transporte para otras empresas. Y ahí podemos decir que la integración vertical porque se convierte, digamos, como en fabricante y proveedor de los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector al que pertenece. O sea, ellos son hasta sus propios proveedores. Cuando nosotros vamos a analizar un proceso, que es una de las etapas claves para tener éxito y para poder mejorarlo, se deben tener en cuenta una serie de pasos. Primero, seleccionar cuál va a ser la actividad que vamos a estudiar y dividir en dos partes, hombre y máquina. Y se toman los tiempos que demora cada una de las operaciones en cada recurso, teniendo en cuenta como el tiempo ocioso, o sea, los tiempos de pausa que son como para ir al baño y ese tipo de cosas. En ese caso, cuando nosotros vemos dentro de la ficha técnica la secuencia operacional y se establecen los tiempos, esa es una forma de analizar un proceso. Entonces, cuando yo veo ese listado e identifico que una de las operaciones se gasta demasiado tiempo, yo puedo empezar a ver si esa operación la puedo dividir en diferentes partes, si la puedo, digamos, en vez de dejar una sola persona que se dedique a esa operación, coloco más personas para aumentar la capacidad de producción en esa operación y poder reducir sustancialmente los tiempos. Se debe documentar los datos para que se puedan tomar decisiones de mejora. Se debe resumir y hacer un análisis de la situación actual, o sea, antes de la intervención, incluso después de la intervención, hacer un reporte. Pues hacer la propuesta y hacer el análisis de costo-beneficio. Hay veces que hay propuestas que son muy buenas, pero el costo que implica implementarlas es más alto que el beneficio que van a generar. Entonces, sí, yo puedo reducir el tiempo en esto que me va a significar, no sé, 100 pesos por unidad, pero hacer esa estrategia para reducir el tiempo me va a costar 1.000 pesos por unidad. Entonces, digamos que la relación costo-beneficio no es positiva y me sale más caro hacer la mejora que el beneficio que voy a tener por la mejora. Eso puede suceder. Entonces, en ese caso, la propuesta no es la ideal. Este es, por ejemplo, un análisis del proceso hecho en un formato que se llama BCM. Esto lo deben hacer los ingenieros, donde representan de manera gráfica cada uno de los, digamos, de las actividades que conforman el proceso productivo. En este caso es una empresa que tiene un flujo de proceso moderado porque realizan tanto productos variados, en el caso de sobremedida, y productos estandarizados en la parte industrial. En este caso se hizo el análisis del proceso para la parte industrial, donde se definió que esta partecita que se ve resaltada en color como rosadito se haría outsourcing o tercerizada y todo lo demás se realizaría al interior de la organización. Entonces, aquí está cómo es la secuencia del proceso. Primero tenemos a los clientes, luego está la parte comercial,
¿verdad? Que se encargan de recibir los pedidos. Luego de esa parte comercial viene todo lo que es investigación y conceptualización para el desarrollo de las colecciones. Y una vez ha definido esa parte, se hace la planeación y programación y control de la producción. Pues aquí es donde se definen fichas técnicas, donde se hacen cronogramas, donde se establecen los requerimientos de materiales e insumos, donde se hacen todas las pruebas y se definen cuáles serán los proveedores que se trabajarán para la colección, en fin. Luego de la planeación viene el proceso de compras. Bueno, ya sé todo lo que necesito, ahora voy a comprar para poder fabricar. Esas compras pues pasan a unos proveedores y llegan a una bodega de recibo. Esa bodega de recibo va a tener dos destinos. Un destino que es para el proceso de diseño, ¿verdad? Que se realiza al interior de la organización, que ya cuando se hacen como los ajustes, una vez han llegado los materiales, pasa al proceso de patronaje, corte, confección y acabados. En el caso de lo que les he mencionado hasta ahora, es lo que corresponde al desarrollo de las muestras como tal, no la fabricación de los lotes de la producción. Entonces, para los lotes de la producción, los pedidos de materiales e insumos a los proveedores van a llegar no a las instalaciones de la organización, sino que en este caso, y esto es un caso real de un análisis y un plan de mejora que se desarrolló, porque yo participé en él para una empresa del sector, van a llegar directamente a la bodega del proveedor que va a tercerizar. O sea, no van a llegar donde digamos a mi empresa, si fuera este el caso, sino a la que yo he contratado para que me corte y confeccione la producción. Entonces, fíjense que una vez las prendas están aprobadas, luego de acabados, pasan a el proceso de trazo y como ya mi proveedor, ese que he contratado como outsourcing, tiene el material, es capaz de cortarlo, confeccionarlo, hacerle los acabados, llega a una bodega de despacho y de esa bodega de despacho llega al cliente. Importante aquí señalar que ustedes ven cada una de las cajas de los procesos tienen unas flechas. Unas flechas son como segmentadas, otras son rellenitas gorditas y otras tienen como doble flechita. Las que tienen doble flechita significa que ahí hay un transporte de información y esa información es en doble vía. Una de estas la construye y la otra la recibe, ¿verdad? Pero ahí hay un intercambio. Cuando vemos la flecha segmentada, significa que ya lo que ahí vemos es un transporte de un producto o de una materia prima. Por eso la encontramos desde el despacho al cliente y de la bodega de proveedores y de la bodega de recibo al proceso siguiente. Luego hay un transporte ya de un producto transformado que empieza a darse desde el proceso de corte en adelante, porque lo demás es papel o información. Entonces, el análisis del proceso en este caso también notan que hay unos números y unas letras dentro de cada una de las cajas. Hay unas que dicen TC, CO y OT. TC significa el tiempo de ciclo, es decir, el tiempo que requiere la actividad. El CO, que se llama el change over, que es como el tiempo de cambio, o sea, cada cuánto se hace. Y los otros tiempos pueden ser los tiempos de espera. Entonces, digamos, el tiempo que se demoran haciéndose las compras son 7 días y las compras se hacen cada 60 días que inicia la colección. O sea, cada 60 días hay una nueva colección, así que cada 60 días se hacen las compras. Y digamos que desde el momento que yo hago la compra y empiezo a recibir los materiales, pasan 5 días porque ese es el tiempo de espera o también conocido como los otros tiempos. Esto se construye a partir primero
de la situación real de la organización y luego el planteamiento de la mejora con la reducción de tiempos de acuerdo a lo que se pueda hacer realmente. Cuando ya nosotros hemos hecho eso, o sea, que ya hemos estudiado el proceso, hemos identificado cómo lo podemos mejorar, viene la normalización del proceso. Es cuando ya empezamos como a definir como el paso a paso, cómo se debe desarrollar ese proceso, qué se debe tener en cuenta, y de esta forma nosotros garantizamos la gestión óptima de la operación. Entonces, cuando en la ficha técnica se establece una secuencia operacional, nosotros hemos normalizado de alguna manera el orden operacional para la fabricación de esa prenda, porque incluso podría hacerse en un orden diferente en algunas ocasiones, pero ya está estudiado que ese es el orden que genera mejores resultados y por eso se normaliza y se estandariza el trabajo. Entonces, la idea de un proceso normalizado y estandarizado es que cualquier persona que ingresa a la empresa puede desarrollarlo fácilmente. Incluso no necesitaría una inducción porque ya ahí tiene como la hoja de ruta de cómo va a desarrollar su actividad. Entonces no generamos como obstrucción, demoras, el flujo va a ser continuo, óptimo. Y aquí está un ejemplo que se lo voy a enviar de un proceso normalizado para que puedan ver cómo se ve, que está dentro de un material que tienen de lectura, que es un libro que es de material de apoyo. Entonces, ustedes lo leen y ahí se podrán dar cuenta como ya un proceso normalizado. Para nosotros poder llegar a normalizar un proceso, primeramente tenemos que ser capaces de medir el trabajo para poder identificar, así como les decía, los tiempos de ciclo, los tiempos de cambio y los tiempos de espera o demoras. Entonces se determina cuál sería la mejor manera de realizarlo. Digamos, en el caso anterior se hizo por días, pero hay veces que es necesario hacerlo por minutos, otras veces por horas, otras por semana, dependiendo. Y con esta medición se busca determinar, digamos, el rango de tiempo para cada operación y que yo pueda establecer realmente cuánto tiempo requiero para poder ejecutarla y cómo puedo hacer para mejorar y controlar esos tiempos. Y para eso se hace algo que se llama el estudio de tiempos, que es una actividad en la que se hace un análisis de los ciclos de tiempo, por eso se llaman tiempos de ciclo de una operación, y se busca establecer un estándar que tenga en cuenta por lo menos las pausas, los tiempos de cambio que normalmente se generan. Hay veces que yo necesito desmontar una máquina para poder hacer una operación y ese tiempo yo lo tengo que agregar porque eso se parte como el tiempo de mi trabajo. Entonces, con base en la medición del contenido del trabajo, del método prescrito y con la debida consideración de la fatiga, las demoras personales y los retrasos inevitables, yo puedo realmente determinar el tiempo que requiere una actividad en particular. Y cuando nosotros hemos logrado analizar eso, podemos hablar realmente de productividad. ¿Y qué es la productividad? Es la relación que existe entre la producción obtenida por un sistema y los recursos utilizados. Para eso quiero que vean otro video que está relacionado a unas generalidades del concepto de empresa y eso les va a ayudar como a entender mucho más esto porque digamos que las empresas viven diferentes etapas y a partir de esas etapas se da su crecimiento. Entonces, cuando hablamos de productividad, decimos que es la relación que existe entre la producción obtenida por un sistema y los recursos utilizados. Recuerdan que al principio les decía, yo puedo tener los mismos recursos que una persona, pero puedo obtener mejores resultados que esa otra persona. Y eso hace que yo sea más productiva. Porque a veces en un grupo de personas, todos con las mismas con los mismos recursos, unas personas obtienen mejores resultados porque han administrado mejor sus recursos. Hay veces que en un grupo hay dos personas que ganan exactamente lo mismo, pero una nunca alcanza el sueldo y la otra les rinde. Y ambas tienen, digamos, compromisos o obligaciones financieras similares. Entonces, ¿qué hacen con el dinero? Que una es más, hace pues que su dinero sea, o el resultado de su trabajo le sea más productivo.
Entonces hablamos de productividad cuando en la actividad de producción logramos un rendimiento considerable de los insumos, ojo, sin restar calidad, porque no significa que lo voy a hacer más rápido, me voy a gastar menos, pero voy a afectar la calidad del producto porque no tiene sentido. Y esto es lo que da como la posibilidad de ser realmente competitivos en el mercado. Entonces, cuando hablamos de una planta de producción, hay que tener en cuenta los modelos que se van a fabricar, la maquinaria que se necesita, los tiempos de trabajo, los tiempos de entrega. Hay, digamos, materiales o insumos que se toman 15 días, entonces, en llegar a la bodega. Entonces, yo esos diseños no los puedo programar en la primera semana porque me tocaría esperar 15 días para iniciar. Yo los tengo que programar a partir de la segunda o tercera semana, que es cuando empiezan a llegar esos insumos. Entonces, todo ese tipo de cosas yo las tengo que tener en cuenta. Y recuerdan cuando hablamos de la orden de corte, ¿de qué me sirve programar un corte si luego no voy a tener los insumos para fabricar la prenda? Entonces, tengo las piezas cortadas, pero sin poder confeccionar. Eso no me hace ser productiva. Los periodos de acondicionamiento de la materia prima, sabemos que, digamos, está el tejido plano, el tejido de punto, cada uno tiene como unas condiciones para poderlas cortar, unos tiempos de reposo y unos tiempos de sus procesos externos. Entonces podemos decir que la producción la podemos definir como el total de la productividad como el total de la producción sobre el total de los recursos utilizados, que pues es todo enfocado a la transformación de recursos hacia un objetivo común. Por esta razón, es importante conocer que cuando hablamos de productividad, no solo hablamos de la fabricación de un lote de productos, es cómo distribuimos los recursos para cumplir con, digamos, la meta establecida o la expectativa de la fabricación de ese producto y la expectativa del beneficio y la relación del costo de eso para la empresa. Ah, sí, cumplí con las fechas de entrega, el producto es de calidad, lo hice en el tiempo establecido, pero resulta que contraté 10 personas más, trabajé con unas personas que se salían, digamos, del presupuesto, entonces, digamos que la relación costo-beneficio no está de acuerdo a las expectativas de la empresa. Entonces, cuando vamos a colocar un ejemplo, si se hiciera 1000 camisas por día en una empresa que se llama Diseños M&M y las horas de trabajo empleadas son 250, entonces la productividad por unidades hora trabajo sería las 1000 unidades totales sobre las 250 horas, entonces me daría que hago 4 unidades por hora trabajada. Ahora, hasta ahora no sé si soy productiva o improductiva, ¿cómo lo voy a saber? De acuerdo al estándar que definí previamente según mi estudio de métodos y tiempos de cuánto debía tardarme en la fabricación de esa prenda. Entonces tenemos unos indicadores de la productividad que son la eficiencia, la eficacia, la calidad, la confiabilidad y la oportunidad. La eficiencia y la eficacia, que ya lo tienen explicado en otro de los videos tutoriales. La calidad, porque nada sirve hacer las cosas rápido, entregarlas a tiempo si no cumplen con unos estándares de calidad que han sido previamente definidos. La confiabilidad es como relacionada a los tiempos de entrega, a que al final al cliente el producto le va a llegar de acuerdo a cómo lo solicitó, y la oportunidad es más que todo ser oportuno, o sea, hacer las cosas en el momento que se necesitan hacerse. Dentro de una organización se pueden establecer una serie de mecanismos para ayudar a controlar las actividades, y este es uno, que son tableros de control que se utilizan dentro de las plantas de producción para ver la efectividad de la planta. Entonces vemos por lo menos cuál era la cantidad programada, cuál se hizo realmente y un porcentaje de eficiencia, que esto lo veremos más adelante en cuanto a fórmulas, que será en la última sesión. Cuáles han sido, digamos, las devoluciones por calidad, el porcentaje de la eficacia y el porcentaje de la efectividad. Entonces aquí tenemos en el horario 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a sacar un promedio de las unidades que se deben fabricar entre los diferentes horarios y las que realmente se fabricaron, y nos da un porcentaje de eficacia. Esto lo podemos hacer por línea, por módulo,
incluso por operario, para poder pues llevar como un indicador real de la efectividad en la planta. Otro de los aspectos que nosotros estudiamos dentro de la productividad es la capacidad que tiene la organización, su capacidad de producción, que es cuántas unidades realmente puede fabricar en un tiempo establecido. Esta yo la puedo determinar por líneas de producción. Digamos, normalmente las plantas de producción de confecciones se dividen como línea de producción de pantalones, de camisas, y esto se hace de acuerdo al presupuesto de colección. Si yo sé que esta colección va a tener X cantidad de camisas, X cantidad de vestidos, X cantidad de pantalones, chaquetas, entonces yo puedo hacer una línea de producción para cada tipo de producto, de acuerdo a las unidades que se van a fabricar. Es importante saber la capacidad de producción porque me ayuda a tomar decisiones, por lo menos. Yo tengo que hacer o tengo que entregar 1000 camisas para finales de mayo. Entonces, ¿cómo sé yo si puedo o no puedo fabricar esas 1000 camisas para finales de mayo hoy? Teniendo en cuenta los tiempos de entrega de los materiales, de los insumos, el tiempo de aprobación y mi capacidad productiva. Entonces, si yo sé que en un mes yo solamente logro hacer 200 unidades, pues sé que es un negocio que no puedo tomar a no ser que defina un nuevo sistema de producción como es el outsourcing. Entonces, el conocer la capacidad de producción me va a permitir tomar mejores decisiones para aprovechar oportunidades y realizar negociaciones que realmente generen una relación positiva entre costo-beneficio y me hagan ser a mí aún más competitiva. También hay otro tipo de capacidad que definimos, que es la capacidad de punto de equilibrio, que está relacionada pues en realmente cuánto tengo yo que fabricar para poder cubrir mis costos fijos y mis gastos. O sea, cuánto debo fabricar para que la empresa no pierda, aunque tampoco va a ganar dinero, pero que se pueda mantener. Entonces, aquí hay una fórmula que el punto de equilibrio en unidades es igual a los costos fijos sobre la resta del precio de venta por unidad menos el costo de venta por unidad. Y si lo vamos a sacar en cuanto a ventas, dividimos costos fijos entre 1 menos el resultado de la división de costo variable total sobre venta total. Esta sesión va a ser más que todo de conceptos, pero la aplicación de fórmulas lo vamos a ver en la siguiente sesión. Quiero que entiendan que ustedes no son quienes van a aplicar estas fórmulas en realidad, pero es importante que tengan el conocimiento de que existen y qué resultados obtienen a partir de cada uno, porque a partir de eso van a medir su productividad, es decir, van a tener una serie de indicadores de su desempeño. Entonces podemos decir que en conclusión, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar el proceso para poder, digamos, señalar unas oportunidades de mejora del mismo, que seamos capaces de medir y controlarlo para poder finalmente generar unos ajustes. Y este proceso es continuo, porque no porque ya mejoré el proceso hoy, ya quedó listo para toda la vida, así va a ser perfecto por los siglos de los siglos, no. Esto siempre está dispuesto a ajustes o susceptible a ajustes y a una mejora continua. Entonces, eso era más que todo la explicación de lo que correspondía a la temática de esta semana, de entender en realidad todo lo que es concepto de productividad, los diferentes sistemas de trabajo que se dan en el sector de las confecciones, qué aspectos debemos tener en cuenta para poder tener como unos indicadores de esa productividad que no debe estar, digamos, desligado de aspectos como la calidad, la eficiencia, la efectividad, el punto de equilibrio, la organización del trabajo, aspectos sociales como las condiciones de seguridad y salud de los empleados, el mantenimiento, pues una serie de aspectos que englobados nos dan como la capacidad de organizar un trabajo y un sistema de producción para ser productivo y competitivo.
y para poder aprovechar las oportunidades que el mercado brinde o que yo divise y lograr crecer. Y pues obviamente primero mantenerse en el mercado como organización. Además, ser consciente del aporte que hago desde mi rol a la organización para el cumplimiento de los objetivos.